La muerte, un evento inesperado y un tema considerado por muchos e ignorado por muchos más. Un tema del que se habla muy poco o se suele omitir en las conversaciones, por ejemplo, familiares. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué algunas personas pueden hablar de la muerte con toda naturalidad y otros no? Porque algunas personas inclusive tienen miedo de hablar del tema. Mi nombre es Carlos Corrales y en esta ocasión vamos a estar considerando quizás algunas razones de por qué algunas personas prefieren omitir el tema de la muerte. Creo sinceramente que una de ellas podría ser un evento traumático sufrido en algún momento de la vida relacionado con la muerte. Por ejemplo, la muerte de una mascota o un ser querido en circunstancias muy dolorosas, en circunstancias traumáticas. Otra razón puede ser el manejo inapropiado del tema de la muerte por parte de los familiares o la misma persona que fallece. La reacción dramática de los familiares de la persona que fallece, personas que gritan, por ejemplo, que se tiran sobre el féretro, que se tiran al suelo, que expresan de una manera muy efusiva el dolor por su pérdida. Las conversaciones, mitos o leyendas que nos han inducido a tener miedo a la muerte. Siempre nos han pintado la muerte como un espíritu con forma de una aterradora calavera, la cual viene a robarse, a llevarse el alma de los seres vivos. El temor de dejar solos a sus seres queridos es otra razón. Alguien dirá, bueno, yo no me quiero morir, porque si yo me muero, ¿qué va a ser de mi esposo? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mis hijos? Yo quiero verlos crecer, graduarse, adquirir o tener un título universitario y una profesión para que ellos puedan valerse por sí mismos. Para que puedan valerse por sí mismos y defenderse también en la vida cuando yo falte. Estas podrían ser algunas razones por las cuales las personas tienen miedo a la muerte, a enfrentar ese trago amargo, o inclusive, porque se da, a hablar del tema. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, al respecto tenemos que decir que para morirse, lo único que se requiere es estar vivo, puesto que aunque a usted le parezca imposible, nosotros comenzamos a morir desde el mismo instante, desde el mismo momento en que nosotros nacemos. Eso quiere decir que lo queramos o no, todos vamos a morir, tarde o temprano, es parte de la vida, es parte del ciclo de la vida, nacer, crecer, desarrollarnos, multiplicarnos y el cierre, morir. Dicen por ahí que se requiere un ciclo aproximadamente de 28 días para renovar todas las células de nuestra dermis. A los 80 años nuestra piel se habrá renovado unas 1000 veces. Perdemos aproximadamente 35.000 células epidérmicas cada minuto, lo que suma 50 millones de células epidérmicas al día aproximadamente. Todos somos de la muerte y tarde o temprano vamos a morir. Unos más tarde, otros quizás más temprano,
de manera trágica, de manera inesperada o simplemente por causas naturales. Pero vamos a morir. Y ya que vamos a morir tarde o temprano, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, yo pienso que lo mejor que podemos hacer es estar preparados para cuando el momento llegue, sin dejar de lado a nuestros seres queridos. Llámese nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros seres queridos. Ellos también deben ser preparados cuando el momento llegue. Por eso quizás omitir el tema de la muerte no podría ser tan sabio o inteligente. Sería mejor hablar del asunto. ¿Cómo podemos prepararnos o ayudar a preparar a nuestros seres queridos antes de que ese momento llegue? Bueno, estando en paz con nosotros mismos. Eso es de vital importancia. A veces no podemos vivir la vida que nosotros queremos vivir porque vivimos recriminándonos o castigándonos por aquellos errores que cometimos en el pasado. No hemos aprendido, parece ser, a perdonarnos a nosotros mismos. Y han pasado los días, las semanas, los meses, inclusive los años, y seguimos recriminándonos y castigándonos simple y sencillamente por los errores que cometimos en el pasado, en lugar de aceptar el hecho de que somos seres humanos. Y los seres humanos no nacen aprendidos. Los seres humanos se equivocan y cometen errores. Deberíamos aceptar que lo que hicimos en el pasado ya no lo podemos cambiar. Lo que hicimos en el pasado está en el pasado. Lo que podríamos procurar cambiar es nuestro presente. Lo que podríamos procurar cambiar es nuestro porvenir, es nuestro futuro. Y recriminarnos o castigarnos, torturarnos por aquello que hicimos hace tanto tiempo, no va a hacer que las cosas cambien. Todo lo contrario, va a empeorar todas las cosas. No solo para nosotros, para las personas que nos rodean, para nuestro cónyuge, inclusive para nuestros hijos. Deberíamos pensar más bien que en la medida que nosotros comencemos a trabajar con nosotros mismos, a reinventarnos, una palabra ahora muy de moda, y eso es solo posible, reinventarse psicológica, emocionalmente, si nos perdonamos a nosotros mismos, si aceptamos que cometimos errores, si aceptamos nuestros errores y los dejamos en el pasado. Si lo hacemos, estaremos construyendo un mejor presente y un mejor porvenir para nosotros y todas aquellas personas que viven en nuestro entorno. Número 1. Número 2. Debemos procurar estar en paz también con las demás personas. Lo que quiere decir que tenemos que aprender a perdonar a los demás. Los demás también son seres humanos y se equivocan y cometen errores, al igual que nosotros. De ahí que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y no solo dice que debemos soportarnos, que debemos aprender a tolerarnos, también dice que debemos aprender a perdonarnos, pero de la misma manera en que Dios, siendo perfecto, nos perdonó también a nosotros, que éramos menos que trapos de inmundicia. Por lo menos recordamos lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, ¿qué cosa? Dice, pecadores. Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por gente perfecta, Cristo no murió por gente santa, Cristo murió por gente pecadora para que tuviesen la opción de ser mejores. Pero no murió por los buenos,
murió por los malos. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Dice que tenemos que aprender a ser benignos, a escuchar a los demás, aunque no estemos de acuerdo con lo que ellos estén diciendo. Queremos aprender a ser misericordiosos, o sea, no darle a las personas conforme lo que ellos nos dan a nosotros, o sea, no pagar mal por mal. Dice que debemos aprender a perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó. Es que esta es la manera en que Dios usa el perdón. Dios es benigno con nosotros, aunque no esté de acuerdo con nosotros. Y es misericordioso porque en lugar de partirnos un rayo, simple y sencillamente se llena de compasión y nos mira con ojos de gracia. Bueno, de esa manera es la que nosotros debemos mirar a las demás personas, entendiendo que son seres humanos y que se equivocan y cometen errores como nosotros. No perdonar es poner una carga muy pesada sobre nuestros hombros, una carga capaz de deformar nuestro carácter y nuestro temperamento, no de hacernos mejores, de hacernos peores. A veces pensamos que si no perdonamos a fulano, a mengano, a sutano, a nuestra madre, a nuestro padre, los estamos castigando, cuando en realidad nos estamos castigando a nosotros mismos, a nuestro cónyuge quizás y hasta a nuestros hijos, porque esa falta de perdón no le produce dolor y angustia y amargura a las demás personas. Nos produce a nosotros amargura sobre amargura. Y eso deforma nuestro carácter y nuestra personalidad. No haciéndonos mejores, sino haciéndonos personas difíciles de tolerar. No perdonar es una carga que sin duda alguna nos va a impedir, ser felices, aún en la misma hora de nuestra muerte. Nos va a amargar a nosotros mismos. Y yo conozco casos, por no exagerar, por lo menos conozco 2 casos de algún hijo o de algún nieto que odiaba a su madre o que odiaba a su abuela. Y llegaron al cementerio y uno se acerca a ellos y los abraza para darles el pésame y ellos lo rechazan a usted. Dice: tranquilo, si yo venía a ver nada más si era cierto que se había muerto y poder ser testigo del momento en que la metían a esa desgraciada ahí al nicho. Si usted ve sus vidas, no son mejores personas. Porque no cortaron, porque no concluyeron con un ciclo y empezaron uno nuevo. Se quedaron lo que llamamos enclochados en una situación de ira, de enojo y resentimiento. Su madre o su abuela murió, pero el dolor, la amargura y el resentimiento se quedó en su corazón. Así que una manera de prepararse para cuando el momento llegue no es perdonándose solamente a sí mismo, sino también perdonando a los demás. Número 3. No solo debemos estar en paz con nosotros mismos y procurar estar en paz con los demás, también debemos procurar estar en paz con Dios. Toda persona por causa del pecado tiene una deuda con Dios. Recordemos que Dios es santo y el hombre es pecador. Donde está la santidad de Dios no puede haber pecado. Y donde está el pecado no puede estar la santidad de Dios. Es por esa razón, por causa del pecado, que el hombre es separado de la presencia de Dios y depositado en un lugar que se llama el lago de fuego. Bien dice la palabra de Dios en Romanos 3:10, como está escrito: no hay que justo ni aún uno. Y en el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 15, el apóstol Juan dice:
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la condenación eterna. Ese es el destino que le espera a toda la raza humana por causa del pecado. De ahí la necesidad de hacer las paces con Dios, y la única manera posible de hacer las paces con Dios es reconociendo que somos pecadores, es reconociendo nuestros pecados, es arrepintiéndonos de nuestros pecados e invitando al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón para que sea nuestro único y suficiente Salvador. Aquel que asumió nuestra culpa por el pecado en la cruz del Calvario. En Romanos, por eso, en el capítulo 5, en el versículo 1, el apóstol Pablo nos dice con bastante claridad: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificados o la palabra justificación es una palabra, si se me permite, es un término judicial que quiere decir absuelto de culpa. Quiere decir que nosotros fuimos hallados culpables. O sea, no es que no es culpable, fuimos hallados culpables. Pero siendo hallados culpables, fuimos absueltos de culpa porque el Señor Jesucristo adoptó, por decirlo de alguna manera, nuestra culpa. O sea, el Señor Jesucristo es un sustituto. Siendo hallados culpables por causa del pecado, el Señor dijo: absuélvanos, porque yo voy a asumir la culpa por el pecado y yo voy a morir en lugar de ellos. Entonces dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La única forma de poder estar en paz con Dios, repito, es arrepintiéndonos de nuestros pecados e invitando al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón. Si lo hacemos, no tenemos por qué temer, pues ahora todos nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido adoptados como hijos de Dios, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, y lo mejor de todo es que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14? Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Dice que teníamos una deuda por causa del pecado, y más todo lo que nosotros hemos hecho estaba inscrito. Se había levantado un acta con nuestro nombre, Carlos Corrales López. Desde el día en que nació, el 11 de noviembre de 1961, se comenzaron a contabilizar todas las cosas malas que hicieron hasta que cumplí 10 años, cuando acepté al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Todos mis pecados, como cuando vamos a la pulpería y pedimos fiado y nos apuntan ahí: bueno, sacó 2 helados, es tanto, y lo apuntan ahí en la libreta. Bueno, sacó 2 popis y lo apuntan ahí en la libreta. Sacó un litro de leche y lo apuntan ahí en la libreta. Teníamos una deuda con el Señor. Y el Señor tomó esta acta, esta libreta, la destruyó. Borrón y cuenta nueva. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Ahora somos adoptados hijos de Dios. Ahora nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y nos ha otorgado la vida eterna. Si morimos, bueno, tranquilo, vamos a resucitar de entre los muertos para heredar un lugar en la gloria eterna. Recordamos las palabras del Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo 11, en aquella famosa conversación que tuvo el Señor con las hermanas de Lázaro después de que éste había muerto y tenía ya 4 días de haber fallecido. Y él trata de darles esperanza y les dice, aquí en Juan 11, 25 al 26,
Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hemos creído en Él. Por lo tanto, si morimos, vamos a resucitar de entre los muertos. Y en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13, si no más me equivoco, el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué están tristes? Si morimos, vamos a resucitar de entre los muertos para heredar la gloria eterna. No estén tristes. Todo aquel que muere en Cristo volverá a la vida. Yo he tenido en mi vida varias pérdidas. Mi abuela materna, tenía como 98 años. Ella fue la que, nos dio nacer y nos crió apoyando así a mi mamá. Yo no sabía cuál iba a ser mi reacción, cuando mi abuela muriese. Mi abuela se cayó como de una gradita, como de una altura así. Se le formaron 2 coágulos y trataron de atraparlos y lograron atrapar uno, el otro no lo pudieron agarrar. Ella había sido tuberculosa cuando joven, gracias a Dios totalmente sana y recuperada, pero los efectos estaban ahí. Un pulmón no le funcionaba bien, el otro era como una tirita, y se le fue coágulo al pulmón, murió de una embolia pulmonar. Estuvo varios días en el hospital, y ella viviendo en una provincia y nosotros viviendo en otra, y ella, ¿y cuándo va a venir Carlos? ¿Y cuándo va a venir Carlos? Entonces me decía, que abuela está preguntando por usted, que mamá está preguntando por usted, bueno, saque el día para ir. Como decir hoy. Y cuando yo llegué, hasta que movía la colita y me decía, mañana me dan la salida, mañana me dan la salida, qué bueno, abuela. Estuve un rato con ella y de repente se mete la mano hacia el buche y saca un pañuelo y me dice, estos son los 100 colones que equivaldrían como, ¿qué? 25, 17 centavos de dólar, algo así, ¿verdad? Entonces imagínese usted, en aquella época, esto fue hace como 30 años. Entonces ella saca 100 colones, los 100 colones yo siempre le guardo todos los meses cuando me viene la pensión. La abuela, ¿para qué se preocupa por eso? Mire que, no, yo siempre se los guardo y tome, no me los rechace. Ya tuve que tomar los 100 colones, compartimos y me fui. Al día siguiente me llaman para avisarme que mi abuela acababa de morir. No, usted debe estar equivocado, porque ella me dijo que hoy le daban la salida, y las enfermeras y los médicos me dijeron que sí, que hoy le daban la salida. Yo la fui a ver ayer. Me dice, pues lamentablemente ya le dieron la salida, porque ya está en casa, ya está en la presencia del Señor. Repito, yo no sabía cuál iba a ser la reacción, mi reacción cuando mi abuela muriera. Años después sucedió lo mismo con mi madre, la víspera que cumplía 70 años. Tampoco sabía cuál iba a ser la reacción que yo iba a tener con la muerte de mi madre. Pero quiere que le diga una cosa, no tuve ninguna reacción significativa. Usted dirá, óigame, pero usted qué es que no corre sangre por sus venas. Por supuesto que sí, pero yo tenía la firme convicción de dónde estaba mi abuela y dónde estaba mi madre, porque ellas habían aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y yo creo en la promesa de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y yo sabía que ya no les dolía nada. Ya no padecían del corazón, ya no padecían de la diabetes, ya los estragos de la diabetes no estaban carcomiendo todo su organismo. Yo sabía que estaban delante de la presencia de Dios, disfrutando de un lugar paradisiaco allá en el cielo. Y lo mejor de todo, que yo un día las iba a ver, porque yo un día me iba a encontrar, o me voy a reencontrar también con ellas. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por boca de mi mamá yo sé que la vida de mi mamá fue muy dura, desde muy temprana edad.
hasta el día quizás de su muerte. Pero ahora la palabra de Dios dice que ya se encuentra no solo en un lugar paradisíaco con calles de oro y un mar de cristal donde mora la presencia de Dios, sino que Dios personalmente las abraza y las acoge en su seno y las consuela y enjuga sus lágrimas. Dice, ya no van a tener dolor, no van a tener angustia, no van a tener sufrimiento. De manera que deberíamos pensar dónde estamos y hacia dónde vamos. Si somos creyentes y nos hemos portado mal, déjeme recordarle que todavía seguimos siendo hijos de Dios. Por lo que podemos hablar con nuestro Padre y si hemos cometido pecados, reconocerlos y pedirle perdón. ¿Qué padre no está dispuesto a perdonar a sus hijos? ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Y eso es algo que podemos hacer ahora, en tanto tengamos vida. Antes de que tengamos que ver al Señor cara a cara y tengamos que darle cuentas por lo que hicimos o dejamos de hacer. En Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 18, la palabra de Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo en vida. Y el Señor nos llama. Vengan. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren tan grandes, tan negros, tan oscuros, tan hediondos, tan putrefactos, venga ahora y hablemos y hagamos cuentas. Ahora, este es el momento. Con respecto al futuro de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, ¿qué va a ser de ellos si nosotros faltamos? Bueno, esta es una preocupación latente de muchos padres, inclusive de abuelos o cuidadores. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ponga todo el futuro de su cónyuge y de sus hijos en las manos de Dios. Como ya dijimos, somos de la muerte y vamos a morir tarde o temprano. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es ponerlos en las manos de Dios. Salmos, capítulo 37, versículo 25. Usted va a recordar este pasaje, yo sé que sí. Joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa es la promesa del Padre. Creo que lo que tenemos que hacer mientras tengamos vida es asumir responsablemente nuestro rol de padres y prepararnos y prepararlos para enfrentar la vida, no para que sean dependientes o codependientes de nosotros, sino más bien para que aprendan a valerse por sí mismos. Yo conocí una persona, yo no soy dado a dar este tipo de consejos, pero es una persona que estaba sufriendo bullying de su propia esposa, de sus propios hijos, de sus propios nietos. Y yo le decía, mira, fulanito, ya vos tenés una pensión. Si la situación que has arrastrado durante tantos años no cambia, ¿por qué no buscas un lugar donde puedas tener paz? Hay personas que van o grupos o instituciones que pueden recibir tu pensión y te van a atender. Hay médicos, hay enfermeras, hay otras personas de tu misma edad. Era una persona, sí, yo creo que como de 70 años, muy vigorosa, pero
pero ya estaba entrada en años. Y ¿por qué no? Porque es que estar sufriendo esta tensión te está minando la salud. Y él decía, es que no puedo. Yo, pero ¿por qué no puedes? Dice, porque yo no sé valerme por mí mismo. Yo no sé lavar ropa, yo no sé aplanchar, yo no sé cocinar, no sé prepararme los alimentos. Y esta era su excusa. No puede ser que estemos criando hijos que no sean capaces de lavar su propia ropa interior. Debemos asumir nuestro rol como padres y enseñarles no a ser codependientes, sino a ser independientes, que aprendan a valerse por sí mismos. Podemos, entre otras cosas, enseñarles a creer y a amar a Dios sobre todas las cosas, a depender de Él todos los días de sus vidas. En dado caso, si nosotros faltamos, no estamos diciendo que quien va a cuidar de ellos es Dios. No los estamos poniendo en las manos de Dios. Entonces enseñémosles a creer y amar a Dios y a depender de Dios, puesto que si faltamos, quien va a cuidar de ellos es Dios. Enseñémosles, por favor, a amar el estudio. Enseñémosles, por favor, a amar el trabajo. A honrar. Son muchos los casos de personas que se quedaron en la vida solos. Yo podría dar fe y testimonio de un cuñado. Por diferentes razones o circunstancias, él tuvo que salir de su casa a muy temprana edad. Y luchó solo, con la ayuda de Dios quizás. Y sacó sus estudios y sacó sus títulos universitarios y hoy es dueño de su destino. Hay muchas otras personas que no solo tuvieron que enfrentar la vida solos, sino llenos de discapacidades. Una cosa es salir en la vida solo y otra cosa es salir en la vida solo con una discapacidad. Tenemos, por ejemplo, a Helen Keller, quien en 1881, con tan solo 1 año y 7 meses de nacida, sufrió una enfermedad que la dejó ciega y además de ciega, sorda. Lo que no le impidió a ella estudiar y sacar su primaria y su secundaria y ser la primer persona sordo-ciega en obtener un título universitario. Murió el 1 de junio de 1968 a los 87 años. Porque sus padres no le enseñaron a ser codependiente, sino a ser dependiente y a valerse por sí misma. Ciega y sorda. Tenemos a Nick Vujicic, quien nació con el síndrome de tetramelia, por lo que le faltan las 4 extremidades. Sin embargo, a los 21 años, Nick Vujicic se graduó como licenciado en comercio especializado en contabilidad y planificación financiera en la Universidad de Griffith en los Estados Unidos de Norteamérica, si no me equivoco. Hoy en día es un insigne predicador, motivador, orador y conferencista internacional y el fundador y director de Life Without Limits. Grabó una película, El Circo de las Mariposas, y participó y produjo algunas otras más. Él está felizmente casado. Tiene 4 preciosos hijos y ha escrito más de un libro. Como ellos, a muchos otros les ha tocado salir adelante y lo han logrado. Pero en el caso de estas personas, ellos dicen que no lo hubieran podido hacer si no hubiese sido por la mano de Dios. Nick Vujicic no entendía su discapacidad y culpaba a Dios, siendo sus padres pastores, hasta la edad de 16 años, en que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y su vida cambió
porque ya no estaba solo. Y es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a creer, a amar a Dios y a depender de Dios, puesto que Dios va a cuidar de ellos. Solo tenemos que confiar en Dios y poner nuestros hijos en sus manos. En dado caso, si tú tienes temor a la muerte, por una de estas razones o cualquier otra razón, déjame decirte que el temor es el resultado de la falta de confianza en el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Si tenemos temor, el temor podría ser un indicativo de que algo está mal en nuestra relación con Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tan simple como asegurar nuestros corazones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿No será que tu corazón, que tu conciencia te está diciendo que algo está mal? Porque si usted está bien con Dios, el amor de Dios es tan grande, es tan puro, es tan noble, que cuando el amor de Dios nos cubre, nos sentimos seguros. No hay temor. Quizás lo que debemos hacer es determinar lo que está mal con nuestra relación con Dios. Tal vez solo tenemos que aceptar que nos equivocamos, que somos seres humanos y que cometimos errores. Quizás lo que debemos hacer es aceptar esos errores y comenzar a perdonarnos a nosotros mismos. Tal vez solo lo que tenemos que hacer es perdonar a alguien, tal vez a tu mamá, tal vez a tu papá. Es todo lo que tenemos que hacer. Tal vez lo que tenemos que hacer es aceptar que ellos también son seres humanos y se equivocaron en el pasado y dejar el pasado en el pasado. Tal vez solo lo que tenemos que hacer es reconocer que sí, nosotros nos equivocamos y aceptar nuestros errores y pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón. Tal vez solo necesitamos oír que ya fuimos perdonados. Y a la larga, si hablamos con fulano, con mengano, con tu mamá, con tu papá, nos vamos a llevar una sorpresa y nos van a abrazar y nos van a decir: hijo tonto, hace tiempo que te perdoné, porque yo te amo. Quizás es lo que necesitamos escuchar. Tal vez tan solo lo que necesitamos es pedirle perdón a Dios. Venir ante su presencia y decir: Señor, yo sé que no lo he hecho antes, te fallé. Y tengo que reconocer que fallé. Tal vez lo que necesitamos es aceptar el perdón de Dios. Porque dice que cuando nosotros pedimos perdón, Él toma nuestros pecados, figurativamente hablando, y los lanza al fondo del mar. Es una manera de decir: no me acuerdo de ellos. Si lo que nos preocupa son nuestros seres queridos, nuestro cónyuge y nuestros hijos, tenemos tiempo todavía. Vivamos la vida al lado de ellos de la manera más intensa posible. Abracémoslos y digámosles cuánto los amamos. Pongámoslos en las manos de Dios y confiemos en Dios. No tenemos que vivir en el temor, porque el amor de Dios es tan noble que nos hace sentir seguros. Mi nombre es Carlos Corrales. Que el Señor le bendiga.